recién. Entonces ahora me hago la siguiente pregunta. ¿Tengo el capital para llevarlo a cabo? ¿He ahorrado? ¿No? Ya. Voy a pedir un crédito entonces. O voy a postular algún fondo público disponible actualmente. Ahí yo tengo que definir cuál va a ser mi capital inicial. ¿Ya? Luego, tengo que considerar algunos aspectos para constituir mi empresa. ¿Ya? En primer lugar, ¿por qué debo constituir la empresa? Puede ser para desarrollarme y crecer personalmente, proyectar más confianza en el cliente. Oye, ¿sabes qué? Si tú me compras este servicio, este producto, yo voy a responder con esto. ¿Ya? Yo le doy más confianza a mi cliente. Puedo, mediante las ventas o las compras que yo haga, demostrar al banco, por ejemplo, para que ellos puedan darme más crédito, para, qué sé yo, ampliar el negocio. O también puedo convertirme en proveedor del Estado. Si yo no estoy formalizado, no puedo ser proveedor del Estado. ¿Ya? Esas pueden ser algunos de los aspectos que yo debería considerar por qué constituir mi empresa. ¿Ya? Ahora, ¿a qué me arriesgo si yo opero de manera informal? En primer lugar, multas. Tanto del Servicio de Impuesto Interno como de la municipalidad donde yo opero, o en el sector donde yo opero. Se niega, por ejemplo, el acceso a la banca privada para solicitar crédito. ¿Por qué? Porque no tengo liquidez, no tengo cómo demostrar. Está bien, yo puedo estar vendiendo mucho informal, pero a lo mejor no tengo cómo demostrar al banco que sí estoy vendiendo. O a Cercotec, por ejemplo, en el caso de la postulación en un proyecto. ¿Ya? No existe un historial, por lo mismo un historial bancario. Y tampoco puedo emitir factura o boleta, lo que le pasaba a la chica de recién de la lavandería, que las empresas sí o sí les piden factura. Entonces, yo creo que en el caso de ustedes les va a pasar, si es que ustedes, por ejemplo, le venden al supermercado, el supermercado le va a pedir una factura de compra, o usted en el caso de la construcción, seguramente si le hace algún servicio a alguna empresa, le va a pedir factura. Entonces, tendría cómo demostrar, pero no lo tendría cómo demostrar si no estoy formalizado, ¿cierto? Y tampoco puedo recuperar el IVA por las compras que yo realizo. Y eso es un factor bastante grande, ¿cierto? Mediante la operación renta yo puedo recuperar parte del impuesto que yo pago al comprar. ¿Ya? Ahora, veamos la formalización de una empresa. ¿Qué aspectos debo considerar, por ejemplo, para constituirme? Primero, tener claro el nombre, la razón social de mi empresa. ¿Ya? Si nos vamos, digamos, a un plano más de publicidad, tiene que ser un nombre fácil y simple de recordar, por ejemplo. Si yo le pongo mi nombre completo, a lo mejor la gente... Yo creo que con suerte ustedes se acuerdan que yo me llamo Dominique, ¿cierto? Si yo les digo mi apellido, a lo mejor no se van a acordar del mismo. Pero si le digo, ¿sabes qué? Mi empresa se llama Domi. Domi, ¿cierto? Ustedes ya sí, Domi. Dos sílabas, qué sé yo, fácil, simple, ¿cierto? El giro, ¿qué es lo que yo voy a vender? El giro es el rubro, por ejemplo. ¿Dónde va a estar ubicada la empresa? Considerar que en algunas partes por ejemplo, de Ovalle yo puedo producir ciertas cosas. Por ejemplo, en un área residencial yo no puedo poner un negocio de mecánica, por ejemplo, ¿ya? Sí que voy a tener participación de socios y en cuanto ellos van a participar en llevar a cabo mi empresa. Todo eso yo debería tener claro antes de constituirme como empresa. ¿Ya? Y respecto a los giros, Servicio de Impuestos Internos, si ustedes ingresan a la página, tiene, digamos, divididos por área cada uno de los giros comerciales que existen actualmente en Chile. ¿Ya? Si por ejemplo vamos a lo que es el área agrícola, yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un cultivo orgánico de hortalizas y está el giro. La idea es que en el caso de cada uno de sus emprendimientos ustedes busquen en este listado a qué giro podría corresponder. Ahora, si tienen dudas, se recomienda que asistan, por ejemplo, a la unidad de servicio de impuesto interno acá en Ovalle. Y ellos también los pueden orientar en cuanto a qué giro pueden poner, por ejemplo, al iniciar la actividad. ¿Ya? Ahora, también considerar el tipo de estructura legal. O sea, si yo voy a ser una persona natural, o sea, voy a hacer inicio de actividades con mi RUT, o ser una persona jurídica, o sea, voy a tener RUT de empresa, por ejemplo, 76 millones y tanto.
también debo considerar eso. Ahora, ¿qué diferencias hay entre estos dos tipos de figura legal? En el primer caso, por ejemplo, en persona natural, la persona dice ejerce todos los derechos y obligaciones de la empresa a su nombre. O sea, de deberes, por ejemplo, si la empresa incurre en deuda, yo con mi RUT personal debo responder por esas deudas. Sin embargo, por ejemplo, la persona jurídica, la empresa asume todos los derechos y obligaciones de la misma. La empresa, no el representante ni el socio. La empresa. Después dice, en el caso de la persona natural, funciona con el mismo RUT de la persona natural y, como les decía anteriormente, la empresa tiene su propio RUT, 76 millones, y en el caso de que hiciera iniciación de actividad sería con mi RUT, 16 millones y tanto. ¿Ya? En el caso de la persona natural no requiere demostrar un capital para emprender su actividad. ¿Ya? Como le decía anteriormente a usted, puede que tú demuestres capital con las cosas que has comprado hasta el día de hoy. ¿Ya? Pero eso en el caso si eres persona jurídica. ¿Ya? Luego, en el caso de las personas naturales, pueden funcionar como empresa individual o como microempresa familiar. Esa es la famosa ley MEF, no sé si han escuchado de ella. Ya ahí la vamos a ver un poco más en detalle. Y en el caso de las personas jurídicas, pueden funcionar como sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, SPA, EIRL, por ejemplo. Y son las más comunes. Ya. En el caso de la persona natural, como les decía, es la propia persona quien asume los derechos y obligaciones. O sea, es la persona quien responde ante todo. ¿Ya? ¿Y cómo hacen el inicio de actividad? Ingresan a la página del Servicio de Impuesto Interno y hacen iniciación de actividades, no requieren ningún trámite adicional. Si necesitan hacerlo por esa vía, los podemos orientar o pueden acercarse a la unidad del Servicio de Impuesto Interno y ahí les podemos ayudar. ¿Ya? Y como persona natural, ustedes pueden acceder a lo que es la ley MEF, la ley de microempresa familiar. ¿Ya? Pero antes de hacer iniciación de actividades es ideal que se acerquen a lo que es la municipalidad y ahí les van a dar, por ejemplo, un documento donde están los pasos que deben realizar. ¿Ya? Y eso es lo que se recomienda, la verdad. ¿Ya? ¿Qué requisitos, por ejemplo, yo necesito, por ejemplo, para acogerme a la ley MEF? En primer lugar, que la actividad económica se ejerza en la casa habitación. En segundo lugar, que quien desarrolle la actividad sea legítimo ocupante de la casa, que puede ser propia, arrendada o cedida. ¿Ya? Que en ella no trabajen más de 5 personas extrañas a la familia. Y que los activos productivos, o sea, el capital inicial que yo pongo para empezar la empresa, no sean superiores a 1000 UF. Y ahí no se considera el valor de la casa. ¿Ya? Esos son como los requisitos para la ley MEF. En este caso, ¿quiénes pueden acogerse a esta ley? ¿A quiénes se les recomienda? Por ejemplo, personas que quieran poner en su casa un local de comida al paso. ¿Por qué? Porque la ley MEF, por ejemplo, en el caso de la resolución sanitaria, es mucho más asequible que, por ejemplo, iniciar actividades por las vías de una sociedad y que le pidan resolución sanitaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el lugar de producción pueden hacerlo en su misma cocina, siempre y cuando cumpla, por ejemplo, con los requisitos que piden, que sea la superficie lavable, el tema de las mallas mosquiteras, etc. ¿Ya? Por eso se recomienda generalmente a las personas que quieran hacer iniciación de actividad y cumplan con esas condiciones, hacerlo bajo esta ley. ¿Ya? Ahora, en el caso de ustedes, yo creo que en el caso suyo puntual, a lo mejor podría acogerse a la ley MEF o podría hacerlo por la otra vía. ¿Ya? Pero ahí va a depender netamente de usted. ¿Ya? En el caso de ustedes también, porque ustedes también van a requerir resolución sanitaria en el caso de que emprendan como cervecería, ¿cierto? Ya. Entonces ahora pasamos a lo que son las personas jurídicas. Como les comentaba, las personas jurídicas requieren un RUT distinto de la cédula de identidad, 70 y tantos millones, ¿ya? Y para hacer inicio de actividades requieren realizar la constitución de la empresa.
socios, cuánto es lo que invirtieron. Todas esas características están en la Constitución, ¿ya? Y ustedes pueden constituirse, por ejemplo, como una empresa individual de responsabilidad limitada, o una EIRL, una sociedad limitada, sociedad anónima o una sociedad por acciones. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Ahí la vamos a ver. Ah, No se me adelante. Ya. Veamos primero la EIRL. La EIRL, en términos simples, es como una persona natural, pero con root de empresa. Por ejemplo, un nombre de una EIRL sería Agrícola Juan Pérez EIRL. Si se fijan ustedes donde ponen lo que es el giro comercial o el rubro comercial que ustedes van a realizar, el nombre de la persona y termina con las siglas EIRL, ¿ya? La sociedad solamente puede tener un único dueño, por ende un solo socio. No pueden ustedes añadir más socios. Es una persona jurídica que opera con un RUT distinto, o sea, opera con RUT 70 y tantos millones y la responsabilidad se torna limitada. ¿Ya? El propietario solo responde con el capital que puso al efectuar el inicio de actividad o en la Constitución. ¿Ya? La diferencia entre otras sociedades y la EIRL, que era lo que me he consultado a usted, es esa, que solamente puede estar constituida por un socio. Y el giro, ustedes solamente deben realizar el giro que anteponen en el nombre. Si es agrícola, solo deberían realizar actividades del área agrícola. ¿Ya? Luego está la sociedad limitada. Es una persona jurídica también y debe estar conformada por un mínimo de 2 personas. ¿Ya? Y un máximo de 50. Y también, al igual que la anterior, limitan su responsabilidad al capital que aporta. Ya puede ser administrada por uno de los socios o pueden contratar a un tercero para que lo haga. ¿Ya? Y las posteriores modificaciones que vayan a hacerse a la empresa deben ser aprobadas por todos los socios. Si uno está en contra, no podrían hacer la modificación. ¿Ya? Luego está la sociedad anónima. Las sociedades anónimas son personas jurídicas formadas por la reunión de un fondo común dividido en acciones. O sea, son varias personas que aportan capital y ese capital, el capital total se divide en acciones. ¿Ya? Puede estar administrada por un directorio de mínimo de 3 personas. O sea, 3 de los socios pueden conformar este directorio. Y ellos toman las decisiones y después se les transmite al resto. Cada accionista responde hasta el capital que aportó. Si ustedes aportaron 100 pesos, hasta ese capital ustedes responden. ¿Ya? ¿Qué se recomienda para la sociedad anónima? Que sean, si ustedes van a hacer una inversión grande, por ejemplo una minera, se recomienda que ustedes hagan iniciación de actividades como sociedad anónima. ¿Ya? Son más principalmente enfocadas a inversiones grandes, como les decía. ¿Ya? Ahora, si quieren trabajar con la misma figura de la sociedad anónima, se les recomienda que hagan iniciación de actividades como sociedad por acciones o SPA. No sé si la han escuchado anteriormente. ¿Ya? Al igual que la sociedad anónima, el capital se divide en acciones, ¿ya? Y los socios responden limitadamente a lo que aportan. Las acciones pueden ser fácilmente transables. Ustedes, para incorporar socios para incorporar socios ustedes pueden vender o ceder acciones. Ya no sé si han escuchado sobre esos términos. Sí. ¿Sí? Ya. Sí. A diferencia, por ejemplo, de la sociedad limitada, la SPA ustedes la pueden conformar con una sola persona. No necesitan tener 2 mínimos como lo establecía la sociedad limitada. Ustedes mismos pueden ir y constituir una sociedad por acción. Después, si quieren agregar socios, como les decía, pueden ir agregando más socios vendiendo o cediendo las acciones. ¿Ya? Ahora, para constituir estas empresas existen 2 vías, la tradicional y la vía moderna. La tradicional involucra a un abogado que hace como su patrocinador y hace la redacción de la Constitución. Luego viene el registro, el registro de la empresa en el Registro Nacional de Empresas, la inscripción y todo eso conlleva costos. Aproximados,
no sabría decirle cuánto es lo que conlleva crear una empresa por esta vía. Y la otra vía es mediante el portal Empresa en un Día, que es un portal del gobierno, y esa vía es totalmente gratis. Ustedes lo único que cancelarían por esa vía sería el pago de la firma electrónica si es que no cuentan con una, en un notario que sale aproximadamente 8.000 pesos. ¿Ya? Ambas formas tienen la misma validez ante el servicio impuesto interno, ante el gobierno. Ya no hay ninguna diferencia. Lo que sí, por la vía moderna, nosotros les recomendamos que se hagan asesorar para que creen la Constitución, porque hay palabras que son muy técnicas y la verdad ahí yo sí o sí les recomiendo que se asesoren por alguien. Porque nosotros podemos asesorar en la Constitución, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, si lo van a constituir por la vía moderna, deberían ingresar a portal tuempresaenundia.cl. Esta es la página de inicio del portal, ¿ya? Y ustedes pueden acceder mediante un registro en la misma página o con su clave única. Esas son las dos vías. Si ustedes no tienen clave única, se pueden registrar en la página. Entonces estos son los datos que le van a pedir: el root, el nombre, el correo, una contraseña y el número de serie del carnet, que es un número chiquitito que está como en la esquina, como para este lado del carnet. Dice número de serie. Debajito de la fecha de nacimiento ahí. Sí, correcto. Ese es el número que les van a pedir. Y una vez que ustedes le dan clic a la flecha de allá, les manda un correo directo al email que pusieron ahí. Y ahí deberían confirmar mediante un link que ustedes aceptan las condiciones. Y una vez que aceptan eso, les crea la cuenta. ¿Ya? Entonces, una vez que crean la cuenta, esta es la pantalla que les sale, por ejemplo, al momento de constituir. Volvamos acá. Cuando ustedes hacen la iniciación de la sesión, supongamos que está su root, por ejemplo, y ya tiene la contraseña. Y ahí lo va a identificar como, ¿cuál es su nombre? Héctor Velázquez. Ya, le va a decir acá Héctor Velázquez, root tanto. Entonces usted va acá y pone constituir, en el caso de que quiera constituir. Acá hay varias acciones que ustedes pueden realizar. Modificar, por ejemplo, transformar, fusionar una empresa o dividir la empresa, disolver, rectificar, sanear. Si ustedes, por ejemplo, constituyen la empresa y después quieren agregar algún socio, hacen inicio de la sesión y se van a modificar. Y después nuevamente tendrían que firmar ante notario. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir a lo que es constituir. Y al momento de constituir, les arroja esta otra página. ¿Ya? En esta página salen los distintos tipos de sociedades que se pueden hacer mediante este portal. Actualmente el portal permite crear sociedades limitadas, EIRL, SPA, sociedad anónima y sociedad anónima con garantía recíproca. ¿Ya? Las principales o las más comunes por las cuales los emprendedores se formalizan son las tres primeras: la limitada, la EIRL y la SPA. Entonces ahora vemos un pequeño video de cómo opera este portal. ¿Tienes una idea para emprender? Antes, para crear una empresa necesitabas tiempo, varios días hábiles, dinero desde 150.000 pesos, trámites de abogado, notario, registro y publicación. Ahora, con la nueva ley Empresa en un Día, puedes crear tu empresa en un día. Un trámite, costo cero. ¿Cómo? Ingresa al portal web en www.tuempresaenundia.cl y realiza todo el trámite en línea. Completa los formularios que te orientan según la sociedad que desees constituir. Usa la firma electrónica o puedes ir a un notario que imprime electrónicamente por ti. La información es enviada a Servicio de Impuestos Internos. Servicio de Impuestos Internos te asigna un RUT en forma automática. Finalmente, puedes iniciar tus actividades. Ahora es más simple y fácil emprender y realizar tus sueños. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Gobierno de Chile. Si se fijaron, son tres pasos. Uno es constituir, luego la firma y hacer inicio de actividades. Porque con la constitución ustedes todavía no han hecho iniciación de actividades. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ingresan a la parte de constituir, salen estas pestañas. ¿Ya? Y lo que van
van a ver es más o menos esto. En el caso, por ejemplo, si ustedes fueran a constituir una sociedad, les pedirían la razón social, si es que tienen algún nombre de fantasía, dónde va a estar ubicada la empresa, el objeto social, que es el rubro en el cual ustedes se van a desempeñar, el capital inicial de la empresa, la duración, por ejemplo, cuál va a ser el tipo de administración que van a tener, qué poderes o qué facultades va a tener la persona que administre o las personas que administren, si es que tienen conflictos, cómo los van a resolver. Eso es más o menos lo que ustedes van a poder ver al momento de constituir la empresa, ¿ya? Y finalmente, cuando ustedes ingresan todos esos datos que les piden, les arroja esto, que si se fijan allá, ahí dice un número de atención, ¿ya? Ese número de atención es el que debieran presentar ustedes cuando vayan a hacer la firma electrónica en la notaría, ¿ya? Y también les da la opción de descargar el borrador de lo que ustedes escribieron en la Constitución, ¿ya? Entonces estos eran los pasos, ¿ya? Primero, constituir la empresa, puede ser mediante clave única o una clave de registro en el portal. Concurrir a la notaría, yo creo que casi nadie tiene hoy en día firma electrónica acá, porque igual sale un poco caro, ¿ya? Y finalmente, en el Servicio de Impuesto Interno, realizar el inicio de actividades. Lo pueden hacer en la unidad del Servicio de Impuesto Interno o por internet. ¿Ya? Entonces veamos ahora un video del Servicio de Impuesto Interno respecto al inicio de actividades. A continuación, revisaremos los principales aspectos a considerar en el proceso de creación y formalización de una empresa, emprendimiento o negocio, desde los trámites iniciales a considerar hasta la formalización ante el Servicio de Impuestos Internos. Un emprendedor es una persona que ve en su negocio una oportunidad. Para formalizar su negocio, el emprendedor debe cumplir con varias etapas. Lo primero que debe hacer es definir qué actividad desarrollará y la forma legal que tendrá, si será persona natural o jurídica. En virtud de eso tendrá que considerar una serie de permisos otorgados por distintas entidades para la formalización de su empresa, emprendimiento o negocio. Los permisos o certificados pueden ser certificado de informaciones previas, certificado de calificación industrial, autorización sanitaria, informe sanitario, trámite cero, certificado municipal de zonificación, cambio de destino, permiso de obra menor, recepción definitiva de obra y patente municipal. Una vez que se ha determinado qué tipo de empresa se creará, el emprendedor debe proceder a su constitución, la que puede realizarse con el método tradicional o a través de empresa en un día. El método tradicional comienza con la escritura pública y protocolización. Luego se realiza la inscripción en el registro de comercio del conservador de bienes raíces, para finalmente publicarse en el diario oficial. En el caso de empresa en un día, el proceso se hace por internet, en un solo trámite y a costo cero. En este caso, el emprendedor debe ingresar a www.tuempresaenundía.cl, registrarse para comenzar la sociedad y llenar la información según la sociedad que desea constituir. Con este trámite se evita el paso por la notaría, ya que se utiliza una firma digital. Luego, el contribuyente debe ingresar a sii.cl para continuar con su trámite de inicio de actividades. Con el uso de la factura electrónica del Servicio de Impuestos Internos, ya puede comenzar con sus actividades comerciales. Cuando ya se ha constituido la empresa, el emprendedor debe elegir el tipo de tributación que tendrá, y para esto debe tener claridad de si se trata de un contribuyente de primera o de segunda categoría. Un contribuyente de primera categoría es aquel que percibe ingresos de las rentas de capital y de las empresas. En cambio, un contribuyente de segunda categoría percibe ingresos a través de las rentas de trabajo. Si el contribuyente es de primera categoría, puede elegir entre renta presunta, tributación simplificada, renta atribuida o semi-integrado. Luego de la elección del régimen tributario, el emprendedor debe realizar el inicio de actividades. Esto marca el inicio de las obligaciones como contribuyentes sujetos a impuestos. Este inicio podrá hacerse de forma presencial en la unidad del Servicio de Impuestos Internos correspondiente al domicilio del contribuyente
o a través de Internet en sii.cl. Para poder operar en la web del Servicio de Impuestos Internos, la clave secreta es fundamental y se obtiene en la misma web. Menú Registro de Contribuyentes, opción Obtener clave secreta, o de forma presencial en una unidad del servicio. Si el emprendedor necesita realizar alguna modificación o actualización de la información, esta puede realizarse en el menú Registro de Contribuyentes, sección Avisos y Modificaciones en sii.cl o en la unidad del servicio correspondiente al domicilio del contribuyente. Los contribuyentes de segunda categoría deben escoger el código de la actividad por la que emitirán boletas de honorarios. Esto lo harán directamente en sii.cl. Cuando el emprendedor ha definido el tipo de tributación y si la emisión de documentos tributarios será de forma electrónica o manual, se dará paso al timbraje de estos mismos. El timbraje de documentos legaliza los documentos que respaldan las actividades comerciales de cualquier contribuyente. Si tiene facturación electrónica, se hace en sii.cl, menú Factura electrónica si es un contribuyente de primera categoría, o menú Boleta de honorarios en caso de corresponder a un contribuyente de segunda categoría. En el caso de los documentos manuales, el timbraje se hace en la unidad del Servicio de Impuestos Internos correspondiente al domicilio del contribuyente o en la casa matriz. La última etapa de la formalización corresponde a la obtención de la patente comercial o industrial. El pago es anual, el precio varía en cada municipalidad, pero permiten el pago en 2 cuotas semestrales. Una vez que el emprendedor obtuvo la patente y los permisos necesarios para el funcionamiento de su negocio, empresa o emprendimiento, comienza legalmente a funcionar y debe cumplir con las obligaciones tributarias de cualquier contribuyente, ya sea de primera o segunda categoría. Cuando un contribuyente de primera categoría desea cesar alguna de sus actividades o ponerle fin a su giro, debe dar aviso al Servicio de Impuestos Internos. Esto puede hacerlo en una unidad del servicio o a través de sii.cl. También existe la posibilidad de que sea el Servicio de Impuestos Internos quien realice el término de giro, dadas ciertas condiciones como, por ejemplo, la no presentación de declaraciones de impuestos o la presentación de estas sin movimiento. Ya hemos revisado los principales aspectos a considerar en la formalización de una empresa, emprendimiento o negocio, como contribuyente de primera o segunda categoría. Si vieron que existen dos tipos de categoría, la primera y la segunda. ¿Ya? Primera categoría son personas jurídicas que pueden emitir factura electrónica o boletas de compra y servicio. Esas boletas, por ejemplo, de almacén. Y los de segunda categoría son personas naturales que pueden emitir boletas de honorario por servicios. ¿Ya? La boleta de honorario nunca es para vender algo físico, siempre son servicios. ¿Ya? Para que tengan en consideración esa diferencia. ¿Ya? Otros trámites que pueden realizar son en la municipalidad la patente. Una vez que hacen el inicio de actividad, ustedes debieran sí o sí conseguir la patente comercial. ¿Ya? Y para obtenerla, ¿qué les recomiendo? Asistan al área de patentes de la municipalidad y ellos, en base al relato que ustedes le ven, ¿saben qué? Quiero hacer inicio de actividad con esto, y ellos le van a decir, perfecto, usted tiene que tener este documento. ¿Ya? Entonces a ellos sí o sí les recomiendo, antes de que piensen en constituir, cuáles son los requisitos. Porque, por ejemplo, como les decía recién, si ustedes van a hacer, por ejemplo, un tema mecánico en un área residencial, deberían primero preguntar en la municipalidad si es posible hacerlo ahí, y si es que no, tendrían que evaluar la opción de arrendar en otro lugar donde sí se puede hacer. Y eso solamente lo ven con el certificado de zonificación. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que asistan antes a la municipalidad para ver qué necesitan para constituir la empresa. ¿Ya? Por ejemplo, también va a depender de lo que ustedes hagan, de la actividad económica que ustedes vayan a hacer, los documentos que les pueden exigir. Porque, por ejemplo, vemos esta parte que dice, si ustedes quieren hacer un expendio de alimentos perecibles, van a necesitar resolución sanitaria emitida por la Seremi de Salud de la región. ¿Ya? Distinto es si ustedes fueran un expendio de alimentos para animales.
¿ya? Y importante también es que si ustedes van a hacer manipulación de alimentos, elaboración, comercialización, sí o sí les van a pedir resolución sanitaria, ¿ya? Y estos son algunos de los requisitos que piden para obtener esa autorización, ¿ya? Por ejemplo, la zonificación, que era lo que les comentaba recién, boletas de servicios de agua potable y alcantarillado otorgadas por la empresa sanitaria correspondiente, ¿ya? Descripción, por ejemplo, de los procesos de elaboración que ustedes tendrían, un plano o croquis de la planta o las instalaciones que ustedes van a utilizar, listado de las materias primas, etc. Ya. Otros trámites, en el caso de que ustedes, por ejemplo, vayan a vender a empresas, sería la obtención de la facturación electrónica, ¿ya? Pero esa solamente la van a poder, lo van a poder obtener cuando hagan la iniciación de actividades y el servicio de impuesto interno les apruebe esa iniciación. Porque después viene una verificación, después de que usted hace la iniciación de actividades, deben verificar el domicilio y la actividad. Digo. En el caso de ofrecer un producto, no hay que dar boletas de horario. No, en el caso de que ustedes ofrezcan un producto, deberían hacer la verificación de actividad de domicilio y ahí el servicio de impuesto interno a ustedes les autorizaría la emisión de esas boletas como después de venta de producto. ¿Ya? Esas son las que les podría, y esas se timbran. Esas son hasta el momento el único documento físico que les debería timbrar el servicio de impuesto interno. Porque ya la factura, por ejemplo, es electrónica y solamente autoriza timbrar facturas manuales cuando ustedes cumplan con esas condiciones. Por ejemplo, que estén en un lugar donde sin cobertura de internet. ¿Ya? Que no tengan acceso a energía eléctrica. Que haya sido, por ejemplo, decretado zona de catástrofe o otras que pueda establecer la unidad. ¿Ya? En el caso suyo serían esas boletas físicas. Ahora, igual tener en consideración que eso también se va a eliminar, porque va a entrar en vigencia en febrero del otro año la boleta electrónica. La boleta chiquitita pero electrónica. ¿Y ahí significa que todos tienen que tener una cuenta en sí? Ahí significa que las personas que hagan iniciación de actividades, claro, deberían tener acceso a la plataforma. Y los que, y por ejemplo, si yo le vendo a usted y usted no tiene... ¿Iniciación de actividad? ¿No es una boleta, no? Es por ejemplo, la Transbank te emite, tú pagas con la maquinita y te emite ese voucher. ¿Ya? Ahora compra aquí, que es la otra opción que hay ahora en el mercado, evita el tema del voucher y te manda esa boleta a tu correo. Entonces, ese es el medio de pago electrónico que va a venir ahora. Entra en marcha blanca ahora en noviembre y se debería implementar en febrero del año 2020. Entonces, va a tener eso en consideración, que todo el mercado apunta hacia el tema comercio electrónico. ¿Ya? Entonces, esos serían como los pasos para la formalización. Ahora, si tienen más dudas respecto a ello, pueden asistir al centro, agendar hora y nosotros podemos asistirlo con lo que son los pasos de la Constitución y el inicio de actividad. Ya, señorita, gracias. ¿Ya? Así que esa ha sido la charla